Vamos entonces al tema, al meollo del asunto. Ahí ya puedo compartirles pantalla, espero que estén viendo lo mismo que yo. Y el nombre de esta porción, de esta para allá, se llama Hayei Sara. ¿Bien? La vida de ¿Dónde Sara. estamos? En el- Y paradójicamente te habla de la muerte de Sara. Porque algo dice la vida y te va a hablar de la muerte. Interesante. Esto lo van a poder encontrar los que quieren buscarlo en sus Biblias, Génesis 23:1 y Génesis 25:18. Eso es lo que comprende la porción. En resumen, las dos otras preguntas que no se las dije, pero se las digo rápidamente, es ¿cuántos años tienes realmente? Que no coinciden con los años que tenés ahora. Lo vamos a ver al final. Y esto incluye a casados y no casados, si estás preparado para tu boda. Esas son las tres preguntas que voy a tratar de responder con esta porción que nos va a hablar de la vida de Sara. Y esto vamos a hacerlo tratando de profundizar en la palabra de manera primero literal, luego simbólica y luego pensando en una aplicación que podamos darle a esto. Y ver, si el Eterno nos permite, alguna revelación. Si hay algo escondido o alguna enseñanza que quizá se escondió a los sabios y Él nos las esté revelando a nosotros a través del estudio, obviamente, de su palabra. En resumen, esta porción va a hablar de 7 puntos clave: el fallecimiento y entierro de Sara, la búsqueda de esposa para Isaac, la misión del siervo de Abraham, Eliezer, Rebeca y su familia, que ahí vamos a entender mucho de la novia también, de cómo era la novia, el encuentro entre Rebeca e Isaac, los últimos días de Abraham y la descendencia de Ismael. Y el relato empieza diciendo el fallecimiento y entierro de Sara. Y lo vamos a leer en varias versiones, para no quedarnos solo con una. En una versión, por ejemplo, la Biblia Kadosh nos dice, Sara vivió 127 años, esos fueron los años de la vida de Sara. En otra versión más acotada nos dice, Sara vivió 127 años. Y si lo leemos directamente desde los que me están viendo ahí en mi imagen, esto es un Tanaj, la versión Jerusalén, que es una traducción lo más fiel posible, que trata de guardar las enseñanzas tal cual como lo tiene el hebreo original, que todos sabemos o entendemos que si yo leo un libro en otro idioma, puede que haya muchas cosas del común de la gente que domine ese idioma que yo no entienda por simplemente no conocer la cultura. Bien, así que esto es lo que dice el primer versículo en la versión del Tanaj. Para allá, Hayei Sara. Fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Son los años de la vida de Sara. Qué interesante que te dice que esos fueron los años de la vida de Sara y te lo va separando. Los estudiosos de estas porciones de la Biblia tienen una explicación para eso. Pero otro dato peculiar también, en Génesis 24, dentro de la misma porción, en el versículo 1 también, mismo introducción, versículo 1 dice, ahora Abraham ya era viejo, acá vamos a prestar atención a esto, te dice que ya era viejo, avanzado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Y uno se pregunta, me está diciendo que Abraham era viejo y avanzado en años. Y lo podemos ver de dos maneras. Una manera puede ser, por ejemplo, bueno, se repitió y agregaron palabra de más. Otro puede pensar, pero no, en la Biblia no hay ninguna palabra de más. Todo tiene una enseñanza, todo tiene un algo, todo tiene un porqué.
¿Por qué me dice que viene con sus años? ¿Por qué me dice, me da esa información? Me aclara que es viejo y bueno, pero para entender eso les voy a contar una pequeñísima y breve historia. Resulta que había un viajero adulto que le encantaba viajar. Iba por ríos, por montañas, una persona que le encantaba también aprender. Y de tanto viajar, una vez se encuentra con un pueblo hermoso, muy, muy, muy lindo, muy pintoresco. Y le encantó. Él no estaba acostumbrado a quedarse mucho tiempo en ningún lugar, pero como le gustó tanto y le gustó tanto la gente y la cultura de ese lugar, se quedó un día, los días se convirtieron en semanas, las semanas meses y ya incluso un año. Y un día de esos se le da por ir a visitar el cementerio. Dice, vamos a ir a visitar el cementerio, a ver qué tal es, cómo es la infraestructura, cómo es la arquitectura del lugar. Abre la puerta, una puerta un poquito vieja, pero todo muy bien cuidado. Entra y adivinen con qué se encuentra. Se encuentra ahí con todos los epitafios. Y él era curioso, entonces se pone a leer. Y cuando lee, ve el nombre, fulanito de tal, menganito de tal, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, otro de vuelta, tres, otro dos, y se empieza a preocupar y dice, no puede ser, ¿qué está pasando acá? ¿No es esto, todos chiquitos? ¿Qué pasó? ¿Una epidemia? Hay algo raro acá. Por ahí a lo lejos, capaz uno que otro de 60, alguno por allá perdido de 80. Entonces se siente y se pone a reflexionar y le estaba comiendo, ¿cómo puede ser que todos son jóvenes? Todos son muy chicos. ¿Qué pasó? Y yo veo gente en el mercado que es adulta, es grande, se ve un pueblo bastante bien. ¿Qué está pasando acá? Entonces se encuentra el cuidador, un anciano que estaba pasando por ahí, que era el cuidador del cementerio, el sereno, y le pregunta esas dudas que él tenía. ¿Qué está pasando acá? Que veo y todos niños, ¿qué les pasó? ¿Tuvieron una epidemia? ¿Hubo algo raro, una guerra? ¿No? Pero no puede ser guerra porque tendría que haber más adultos que niños. ¿Qué pasó? Se desesperó. Le dice, no te preocupes, ya entiendo tu pregunta y tu preocupación. Nosotros somos un pueblo un poco diferente a la mayoría de otros pueblos. Cuando vos estás por morir, cuando alguno de nuestros ciudadanos está por morir, le hacemos una pregunta. Preferimos que se haga esta pregunta de ¿cuántos años vivió realmente? ¿Cómo que vivió realmente? ¿Acaso no estás vivo mientras vivís? No tiene sentido. No, no, no. Le dice, acordate lo que te dije. Vivir no es simplemente salir de fiesta, comer, dormir, trabajar. Vivir para nosotros es tener una comunión con nuestro Creador, con el Eterno. Estar en contacto con Él, aprender de Él. Y lamentablemente muchas veces llegan a esa etapa de su vida y se dan cuenta que realmente vivieron, realmente sumando, y llegan con sus días para presentar y acumularon un año, 2 años, 3 años. Llegan a presentar sus días, sus talentos, sus tesoros, esos días que estuvieron con el Creador en contacto uno a uno, en íntima comunión, y alguno que otro sí logra de poder decirle al Creador que llegó como Sara, como Abraham, con todos sus días. Y se pone a reflexionar.
Entonces, en resumen, ¿cómo podemos entender todo esto de esta enseñanza que dejó esta historia? Y el resumen puede darlo Eclesiastés 12, la misma palabra. Y dice así, el resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el de mucho estudio es fatiga de la carne, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y en el 13 nos da esto que dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, esta primera parte, quiero que nos deje esa reflexión para poder responder esa primer pregunta de si nos llevamos algo a la tumba. La primera pregunta que nos hicimos. No hace falta que me respondan, ¿bien? Pero tienen que meditar en eso. ¿Acaso será que cuando me voy a la tumba, que cuando me voy a descansar antes de volver a ser levantado, será que me llevo lo que hice? ¿Será que se me van a abrir unos libros y seré juzgado por mis acciones? ¿Seré que me llevaré esas acciones que hice? Pregunta para meditar. Bien. Y sigamos con la porción, porque es muy interesante ahora lo que va a ocurrir con, con todo esto. Y dice así, y se los leo. Sara murió en Quilladabá, también conocido como Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y llorarla. Entonces él se levantó delante de su muerta y dijo a los hijos de Het: yo soy extranjero habitando en la tierra foránea con ustedes. Déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi esposa muerta. Los hijos de Het respondieron a Abraham: escúchalos, mi señor. Tú eres rey de Elohim entre nosotros. Miren el respeto que le tenía. Obviamente a todo esto ya pasó toda la gran hazaña de Abraham en las guerras, cómo él triunfó, cómo Dios lo honró, un hombre de mucha sabiduría, muchas riquezas. Entonces tenía muy buena fama. Así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para sepultar a tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó delante del pueblo de la tierra de los hijos de Het y habló con ellos. Si es su deseo ayudarme a sepultar a mi muerta, entonces escuchadme. Pida en Efrón, el hijo de Zohar, que me dé la cueva de Majpela, la cual posee la que está en el extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia, obviamente tiene que haber testigos, de ustedes a su precio actual. Entonces yo tendré lugar para sepultura de mi propiedad. Fíjense lo inteligente que es acá nuestro patriarca. Eh, Perdón, tocaron mi puerta. Se confundieron. Tocaron mi timbre y no era mi timbre. Y dice, mi propiedad, versículo 10. Efrón, el Ití, que sería el Het, dice acá, bien. Efrón, el Ití, que sería el Hitita, estaba sentado entre los hijos de Het y dio a Abraham su respuesta en la presencia de los hijos de Het, que
pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. No, mi señor, escúchame, yo te doy el campo con su cueva, yo te lo estoy dando a ti. En presencia de mi pueblo yo te lo doy. Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y habló a Efrón en la audiencia del pueblo de la tierra, puesto que tú estás de mi parte, escúchame, toma de mí el precio del campo y sepultaré mi muerta allí. Pero Efrón respondió a Abraham, no, mi señor, yo ciertamente he oído, la tierra vale 400 shekels de plata. ¿Qué es? Le dice como que si no fuera nada, ¿qué es entre tú y yo? Solo sepulta a tu muerta. Como que no es. Y si no investigamos cuánto es 400 shekels o 400 ciclos de plata, como lo dice acá el versículo número 15, en otra versión acá te aclara que son ciclos de plata, es muchísimo dinero. Para que se den una idea, vamos a quedar un segundo acá en el versículo 16, ahí estuve investigando otras compras y haciendo la comparación. Por ejemplo, la compra de la cueva de Macpela fueron 400 ciclos de plata hecha por Abraham a Efrón elitita. Bien. Luego, otra compra puede ser el terreno de Anatot, hecho por Jeremías por 17 ciclos de plata. Y otra del rey David, que lo podemos encontrar en segunda de Samuel 24, 18, 25, y luego en Crónicas pueden ver cuánto se revalidó esa propiedad, que es increíble, ahí entra el negocio de las bienes raíces, en Crónicas 21, 18 al 26, a unos 50 ciclos de plata, pero nada se acerca hasta ahora a los 400 shekels o ciclos de plata que pagó Abraham, muy sabio para saber que eso era de su propiedad. Eso hoy en día está en tierra palestina, ahora lo vamos a estudiar un poco más, pero eso tenemos aquel documento y tenemos testigos y de hecho en otras versiones te dice que la tierra también, ahora vamos a leer un poco más, se la vendió con todo, con la cueva, la tierra, incluso los árboles, como era común en la época de los hititas, porque si no los frutos o los árboles que den fruto pertenecían al anterior dueño, pero la tierra era tuya para que la siembres. Incluso hasta en la letra chica es sabio acá las escrituras y nos cuenta que incluso hasta los árboles eran propiedad de Abraham. Volviendo al versículo 17, así el campo de Efrón en Maspela, el cual está junto a Mamre, el campo, su cueva y todos los árboles en él y alrededor de él fueron inscritos a Abraham como su posesión en la presencia de los hijos de Het, que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. Luego Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Maspela junto a Mamre, también conocido como Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo, su cueva, habían sido comprados por Abraham de los hijos de Het como sitio de sepultura, el cual le habría de pertenecer a él. Entonces, vamos a ir a ese lugar. ¿Será que existe? ¿Será que no existe? ¿Tendremos evidencia de que esto es así? Algo, por supuesto. Y solo es cuestión de que coloquen dentro del Google Maps, de sus celulares, de su computadora, de lo que ustedes tengan, la tumba de los patriarcas. Y eso actualmente se encuentra en la ciudad de Palestina. Ahí les coloqué una captura que hice con el Google Maps. Ahí les voy a mostrar otras fotos. Y bueno, esta tierra fue muy disputada, como saben, es una región, la región palestina de muchas guerras, porque este lugar es un lugar muy importante, tanto para el judaísmo como para todas las naciones árabes, porque todos sabemos
que de Abraham descienden, obviamente, todo el pueblo de Israel y también todos los descendientes de su otro hijo. Y esto fue cambiando de manos también. En la época de los cruzados, fue cambiando también después en la conquista de Saladino. Pero lo más loco, y lo cual es muy interesante, es que este edificio que sirve como lugar de oración, incluso la samaritana hablaba que en el monte de los antepasados oraba, cuando se encuentra y tiene una charla con el Mesías, se usa para lo mismo. ¿Para qué creen que se usa? ¿Hay alguno se anima a decir en el chat? Ahí estoy viendo sus mensajitos. ¿Para qué creen que se está utilizando ese lugar? Desde hace 2000 años, más de 2000 años, obviamente, actualmente. Lugar de oración. Es increíble que se utiliza solo para lo mismo. La tumba o la cueva de los patriarcas, donde están enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Y bueno, la tradición oral y otros manuscritos también dicen que está Adán y Eva enterrados ahí. ¿Bien? Pero bueno, documento esas tres familias descendientes de Abraham. Al menos a mí me pareció demasiado interesante como para tener en cuenta. No sé a ustedes. Continuemos con esto, con esta porción. Ya estaríamos en el capítulo 24. Y te dice que Abraham ya era un viejo entrado en años y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: pon tu mano debajo mi muslo, que voy a juramentar por Adonai. Bueno, en algunas versiones tachan el nombre Dios, en otras colocan Elohim, pero bueno, ya estudiamos esa parte, ya sabemos que no es tanto por decir, sino por el hacer, el que podemos utilizar el nombre de Dios en vano, es más con nuestras acciones que con nuestros dichos, ¿bien? Porque yo quiero que jures por Yahvé Elohim del cielo y Elohim de la tierra, que tú no escogerás esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre las quienes estoy habitando, sino que irás a mi tierra donde yo nací y a mi tribu, y tú tomarás de allí una esposa para mi hijo, Isaac. Y el siervo respondió, a ver si saben el nombre del siervo, ahí lo van colocando en los Eliezer. comentarios. Que voy a, exactamente, ahí ya comentaron. ¿Y alguno sabe el significado del nombre? Eliezer, lo pueden ir buscando mientras yo sigo leyendo. El sirviente respondió, acá ya le pone una condición. Supón que la mujer no está dispuesta a seguirme a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra a la cual viniste? Y acá hay un mensaje escondido muy interesante. Y Abraham le dice, ocúpate de no llevar a mi hijo de regreso allá. Yahvé, el Elohim del cielo, el Elohim de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra donde crecí, quien me habló y me juró, yo daré esta tierra a ti y a tu será, tu descendencia, él enviará su malaj, su mensajero delante de ti, y tú tomarás una esposa para mi hijo Isaac de allí. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces serás libre de tu obligación bajo mi juramento. Solo no lleves a mi hijo de regreso allá. Interesante hasta ahora todo lo que está pasando, todas las condiciones, todo esto tiene un mensaje muy interesante. Y ahí ya dicen, Dios es mi ayuda, tal cual. Ese era el significado del nombre Eliezer. Dentro de otros significados como Dios es mi ayuda, Dios es mi consuelo, que ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, nos habíamos quedado en el versículo 9. El sirviente, quiero ver algo, les estoy compartiendo a todos el versículo, ¿no? Lo están viendo.
Ahora, respóndanme sí. En el chat, si están viendo Sí, en pantalla, excelente. en dos Bien, versiones. espectacular, espectacular. Esa era la idea. Versículo 10. El sirviente tomó 10 de los camellos de su amo. Hoy estaríamos hablando que agarró una caravana con 10 Rolls Royce, porque para cruzar un desierto tenía que tener sí o sí un camello, que era tremenda nave, como diríamos acá. No andaba a pata, literalmente. Y no solo uno, sino que 10. Y toda clase de regalos de su amo con él. Se levantó y fue a Aram, a la ciudad de Nahor. Hacia el anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, o sea, el atardecer, porque hacían en horarios diferentes con respecto a los hombres, por un tema de pudor, y también porque es mucho mejor no cuando está el sol quemándote, sino cuando ya está bajando. Tiene lógica. Él hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad junto al pozo y dijo Yahvé. Y él le dijo, Yahvé, una oración acá tenemos. Elohim de mi amo Abraham, por favor, déjame tener éxito hoy y muestra tu gracia a mi amo Abraham. Aquí estoy, parado junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua. Yo diré a una de las vírgenes, junto acá, por favor, baja tu cántaro para que yo pueda beber. Si ella responde, sí, bebe, y yo daré agua a tus camellos también, entonces que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Así es como conoceré que has mostrado gracias hacia mi amo. Qué oración más sencilla, qué bien que aprendió de su amo Eliezer esa comunión que tenía con el Eterno. No era una oración como la que yo me esperaba. Se dije, bueno, ahora lo voy a decir, oh Dios, creador de todo la tierra, el mejor del mundo, sos esto, lo otro. No digo que esté mal, pero digo qué diferente lo que yo me imaginaba como cómo oró Eliezer ese día. Y dice así, antes que hubiera terminado de hablar, ni siquiera terminó de decir la última palabra, y Rebeca, la hija de Betuel, hijo de Milcaj, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, salió, salió con su cántaro sobre su hombro, lo agarró, miren qué fuerza que tenía. La virgen era muy bonita, una virgen, nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella descendió a la fuente de agua, llenó su cántaro y subió. El sirviente corrió a encontrarse con ella y dijo, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro para beber. Bebe, mi señor, le dice. Ella respondió e inmediatamente bajó el cántaro a sus manos y dejó que él bebiera, hasta que cesó de beber y ella dijo, además, sacaré agua para tus camellos hasta que hayan bebido hasta saciarse. Y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Hasta ahora sabemos que Eliezer tuvo tremendo viaje. Se hizo tremendo viaje hasta otro lugar, por el desierto. Por algo se llevó camellos. Camellos que ya estaban sedientos. Lo cual me llevó a preguntarme, bueno, no sé si es una hazaña loable, grande, chiquita. Pongámoslo en números. Según algunas fuentes, un camello puede llegar a beber de un solo sopetón o de un solo trago en una sola vez hasta 200 litros de agua. Según National Geographic, dice que más de 100. Tiremos más a menos para no pasarnos. Supongamos que 100, para ser conservadores, 100 litros de agua de un sopetón. Bueno, es mucho, 100 litros, pero quiero que se lo imaginen un poco más tangible. ¿Cuántos son 100 litros de agua? 100 litros, no sé si alguno tienen bidones de agua. Bueno, los bidones grandes, que son pesados, son de 20 litros.
Imagínense, de esos, por camello, 5 bidones de agua. Para que se den una idea, bidón de agua. Esto es a lo que me refiero con un bidón de agua. Imagínense que ella agarró de esos 5 por camello. O sea, pesados, 20 litros. Y eso si lo multiplicas por 10 son 50 bidones de 20 litros. Para el total de 1000 litros de agua. Realmente fue una hazaña bastante, pero bastante monumental. Una mujer sacando del pozo, dándole de ver a tantos y tantos camellos. Estuvo dispuesta a dar esa milla extra. Sigamos. Eh, Hasta que se suele ver, además sacaré agua para tus camellos hasta que hayan bebido hasta saciarse. Versículo 20 dice, ella se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Entonces corrió de nuevo al pozo para sacar el agua y siguió sacando agua para todos sus camellos. El hombre la observó en silencio, queriendo saber si Yahvé había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó su pendiente de nariz de oro que pesaba una quinta parte de onza y dos eh, brazaletes de oro que pesaban 4 onzas. Y dice así, y él le preguntó a ella, ¿de quién eres tu hija? Dime, por favor, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, le dijo a Nahor, añadiendo, tenemos mucha paja y forraje y espacio para que pasen la noche. El hombre, estando bien complacido, inclinó su cabeza y se postró delante del Eterno. Entonces dijo, bendito sea Dios Elohim de mi amo Abraham, a quien no ha abandonado su fiel amor por mi amo, porque Dios me ha guiado a la casa de los parientes de mi amo. La muchacha corrió y dijo a la casa de su madre lo que había pasado. Es como que le resumió absolutamente todo lo que acabamos de leer, para no ser redundantes. Y dice así, en el versículo 29, Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. En efecto, cuando vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, que no, que eran de oro, recordemos eso, lo que acabamos de leer, o sea, no eran poca cosa, y presten atención a este detalle que vamos a ver al final, cómo le da joyas. Cuando estudiamos Apocalipsis, vimos a quienes se le daban ciertas joyas. Oyó decir a su hermana Rebeca, así me ha hablado aquel hombre. Se llegó donde él, eh, le encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente. Ven adentro, dijo, tú, a quien Yahvé ha bendecido. Y ahí me preguntó, ¿cómo sabían ellos el nombre del Eterno? ¿Cómo sabían ellos que él había sido bendecido? Qué sabio que fue Abraham al enviarlo con alguien de su familia, de su parentela. Personas que, por lo contextual que tengo acá, conocen del Eterno. Y ahora lo vamos a ver aún más contundente todavía si es que tenemos alguna duda. Porque estás preparado afuera cuando yo he hecho lugar en la casa y he preparado un lugar para los camellos. Así que el hombre entró, y mientras los camellos estaban siendo descargados y proveídos con paja y forraje, agua le fue traída para lavarse los pies y los pies de los hombres con él. Pero cuando una comía,
le fue puesta delante de él, él dijo, no comeré hasta que diga lo que tengo que decir. Y Labán le dijo, habla. Él dijo, yo soy el sirviente de Abraham. Dios ha bendecido a mi amo grandemente. Él es exaltado. Él le ha dado rebaños y manadas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio un hijo cuando ya era vieja, y él le ha dado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar diciendo, no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Más bien irás a la casa de mi padre, a mi tribu, para escoger una esposa para mi hijo. Yo dije a mi amo, supón que la mujer no quiere seguirme. Y Abraham dijo, eh, Dios, en cuya presencia yo he estado bien placentero, enviará su mensajero contigo, su malaj, para hacer tu viaje exitoso, y tú escogerás una esposa para mi hijo de mi tribu en la casa de mi padre. Esto te librará de la maldición bajo mi juramento. O sea que iba a ser libre de su juramento. Pero si cuando vayas a mi tribu ellos rehusasen traerla, eso también te librará de mi juramento. O sea que no quedaba preso hasta que encuentre novia. Si no pasaba eso, bueno, iba a ser libre. Así que hoy vine a la fuente de agua y dije a Yahvé, Elohim, mi amo, a Abraham, eh, Elohim de mi amo Abraham, si tú estás causando que mi viaje tenga éxito en su propósito, entonces aquí estoy, preparado junto a la fuente de agua. Y bueno, ahí le comenta todo lo que leímos y cómo Dios le muestra a Rebeca. Estos versículos son, bueno, recapitulación y él está contando todo lo que él había pasado, ¿no? Y veamos en el versículo 55 cuál es la respuesta después de que él le vuelve a contar toda la historia. Dice, el hermano y la madre de Rebeca dijeron que se... Ah, no, perdón, un poquito más arriba es. Pa, pa, pa. Acá está. Labán y Betuel respondieron, puesto que esto viene de Yahvé, no podemos decir nada a ti, ni bueno ni malo. No agregaron absolutamente nada, simplemente obedecieron. Y ahí yo me pregunto, ¿quiénes obedecen tan tajantemente así cuando alguien viene y te demuestra con hechos que viene de parte del Eterno? Solamente gente que lo conoce. Si ellos eran gente totalmente incrédula, hubieran dicho, está loco, pagame, poneme plata o otra cosa. Y ellos totalmente en sintonía con lo que quería Abraham, puesto que esto viene de Yahvé, no podemos decir nada a ti ni bueno ni malo. Rebeca está aquí delante de ti, tómala y vete, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, como Dios ha dicho. Cuando el sirviente Abraham oyó lo que ellos dijeron, se postró en tierra para Dios. Entonces el sirviente sacó plata, joyas, oro junto a la ropa y los dio a Rebeca. Él también dio regalos valiosos al hermano de ella y a su madre. Él y sus hombres entonces comieron, bebieron y fueron a dormir. En la mañana, él se levantó y dijo, enviemos a nuestro amo. El versículo 55 dice, el hermano de ella y su madre dijeron, deja que la Virgen se quede por unos días, por lo menos 10 días. Después de eso, ella irá. Él le respondió básicamente que no. No me atrasen, le dice, puesto que Dios eh, ha prosperado mi viaje, sino déjenme ir de vuelta a mi amo. Ellos dijeron, llamemos a la Virgen y veremos lo que ella dice. Y esto es interesante porque uno cree en la antigüedad que
La mujer no tenía ni voz ni voto. Vos te casás con tal y punto. Y esto me dice que no, que se lo van a consultar a Rebeca. Y, y ella dijo, iré. La fe que tenía era increíble. No solo bastó con las hazañas que hizo, que sino creyó ciegamente en lo que dijo el mensajero de Dios. Bien. Y quiero que paremos un segundo en esta parte. Abraham envía a Eliezer, ¿bien? A buscar una esposa para Isaac. Y como bien dijeron algunos, Eliezer se puede decir que es mi Dios ayuda o mi Dios es consuelo. Y si estamos en Juan 14:16, podemos saber que Dios va a enviar al Consolador, alguien que nos guíe a entender que estamos en pecado, alguien que nos lleve a ese arrepentimiento. Y dentro de esta historia podemos hacer un paralelismo muy interesante. Ya lo leímos de manera literal, pero ¿habrá algo, un metamensaje detrás de toda esta hermosa historia? ¿Será Dios tan padre pedagógico que incluso con estas historias Él nos puede hacer entender algo más profundo? Y si ustedes se ponen a pensar, el padre era Abraham, el mensajero, o Dios es mi consuelo, o Dios me ayuda, o Dios es, o el enviar al consolador, es Eliezer, quien va a buscar del pueblo, que ese pueblo se encontraba dentro de gente gentil, gente que no conocía, pero ellos eran parte de la familia de Abraham. El hijo es Isaac, el hijo del padre, en este paralelismo, y la esposa es Rebeca. Y toda la Biblia siempre hay un metamensaje de una boda, la boda del Cordero, él viene por su esposa, e incluso en esta historia tenemos todo el mensaje de la salvación también, en esta hermosa historia de Hayei Sarah. Y me ponía a resumir muy brevemente las características de la novia. Y encontré, uno, que fue voluntariamente, que estaba entre los gentiles, que era de la familia de Abraham, que era virgen, que iba por la milla extra y daba de beber a los sedientos. Y dije, wow, qué interesante. Y si la esposa, la novia, Rebeca, cumplía con todo eso, ¿cuáles son los requisitos que debería cumplir la novia del Mesías, del Hijo del Padre? Y eso me llevó a otra pregunta. Si Yeshua es el sumo sacerdote, ¿puede un sumo sacerdote casarse con una repudiada? ¿Pero qué tiene que ver? Me podrían decir si Rebeca no era repudiada, tal cual. Ella ya cumplía con el requisito de ser virgen, como debería ser la esposa del sumo sacerdote. Y todos creemos que el nuevo sumo sacerdote es el Mesías. Entonces, ¿cómo el Mesías puede casarse con una repudiada? Pero ¿a qué le decís repudiada? Simple, aquellas personas que cayeron en idolatría, aquellas personas que adoraron o fornicaron, que se le usa la fornicación con adorar otros dioses, que no simplemente tiene que ser un dios de yeso, un dios creado de barro. Hay muchas cosas que pueden ser un ídolo. ¿Cómo el Eterno puede casarse si la misma palabra me dice también en Levítico 11, con mujer ramera o infame no se casará ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios? Y sabemos que el pueblo de Israel, nosotros, nos prostituimos adorando otros dioses, otros ídolos. Todos pecamos. Y él dice que nos dio incluso carta de repudio. ¿Podrás poner en pantalla completa? Sí, ahí lo pongo. Y ahí te lo coloco.
Vamos a maximizar esto. Ahí está. Y quiero que veamos unos pequeños pasajes. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago me dice, en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces, ahí yo me pregunto, bueno, ¿cómo, cómo le va a hacer si el sumo sacerdote no puede estar con alguien que le dieron carta de repudio? Es decir, ¿dónde sacaste eso que le dieron carta de repudio? ¿Dónde está que nos prostituimos? Quiero que me lo digas, porque si no me estás mintiendo. Y ahí vamos a Jeremías, Jeremías 3, y dice así, me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, porque adoraban también a otros dioses, ponían regalos debajo de esos árboles, no sé si alguno más o menos case la idea para dónde voy, y hacían esas ofrendas, además de muchas otras cosas. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, te dice. ¿Con qué? Con la adoración a los ídolos. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra, dioses de piedra, con el leño, tenían sus arbolitos y rendían cultos, ponían regalos, hacían ofrendas. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y por si no quedaba claro, en el versículo 14 te dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Te estaba diciendo que te está dando la carta de repudio. Más claro, imposible, por toda la idolatría que teníamos nosotros en nuestro corazón, poniendo por sobre el eterno a muchas otras cosas, que eso viene a suplantar el ídolo de yeso, por ejemplo. Vos sabrás qué ídolo habrás puesto, con qué ídolo habrás fornicado espiritualmente. Pero por suerte, después de eso, viene un nuevo pacto. Y uno dice, bueno, pero está fenómeno, el nuevo pacto desechó a Israel y 10 puntos, ahora somos nosotros. La realidad es que no es tan así. Y ahora lo vamos a profundizar. Volviendo al tema. Requisitos para el sumo sacerdote. Levítico 21 del 10 al 14. El sumo sacerdote debe casarse con una virgen. Tomará por esposo una virgen, no tomará viuda, divorciada ni deshonrada por inmoralidad, sino que tomará una virgen por su propio pueblo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Ahí lo vamos a ver del orden de Melquisedec en Hebreos 7, 26, 28, los que quieran. No lo voy a leer para no hacerlo tan extenso, porque todavía falta. Y hay una relación profética también en Génesis 24. Así como Rebeca fue escogida y separada como una novia pura para Isaac, el Mesías da su vida para preparar a su novia, eso lo pueden ver en Apocalipsis 19, 7, 8, asegurando que sea santa y sin mancha. Pero ahora bien, si el sumo sacerdote no puede casarse con una repudiada, ¿cómo va a ser Dios para, para volver a purificarme, para poder casarnos con Él, para poder tener su yugo? Y ahí tenemos que ir a alguien experto
en la Biblia, que es el apóstol Pablo. Por suerte tuvimos un experto en el Tanaj como Pablo que nos explique estas cosas. De hecho, él nos dice en Romanos 7:1-6: no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen ley. Ya nos va diciendo que él está hablando para esas personas. Si no, no vas a entender lo que te voy a decir. Básicamente te está diciendo que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Ahí Pablo introduce el principio de que la ley tiene una autoridad sobre la persona durante la vida, hablando de la vida acá en la tierra, porque la mujer casada está sujeta por la ley del matrimonio al marido mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Estamos acá hablando de la ley, todo lo que vinimos estudiando. Y ahí usa el ejemplo del matrimonio para ilustrar cómo la ley tiene dominio sobre la persona, como el esposo tiene autoridad sobre la esposa mientras éste vive. Así que si estando el marido vivo, ella se uniere a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de modo que no es adúltera, aunque se uniere a otro marido. Y este es el ejemplo de cómo la muerte libera a la esposa de la ley a la que fue sujeta, porque ambos sabemos que el Mesías sí murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él murió, no nosotros. Por eso nosotros también tenemos que morir. Deberías comer algo. Bien, así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Por eso todos nosotros los que estamos acá en este Zoom tenemos que morir, ¿bien? A este cuerpo. Sí o sí, si queremos ser libres y ser de vuelta vírgenes, nacer de nuevo, se dice. Pablo establece que así como la muerte libera a la esposa de la ley del matrimonio, la muerte de Cristo libera a los creyentes de la condena de la ley, permitiéndoles pertenecer a Cristo. Y vuelvo al principio, ¿de qué ley estamos hablando? Todo este tiempo, carta de repudio, dijimos antes, la ley del matrimonio, ¿bien? De esa carta de repudio que se nos dio. Si no, el sumo sacerdote, que solo se puede casar con una virgen, no se podría volver a casar con su iglesia. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas son despertadas por la ley, obran en nuestros miembros para que diésemos fruto para muerte. La ley, aunque es buena, despierta las pasiones pecaminosas en el ser humano, lo que resulta en la muerte espiritual. Pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto para aquello en lo que estábamos sujetos, de modo que sirvamos de nueva manera en el espíritu y no en la vieja manera de la letra o de la ley. En síntesis, la muerte en Cristo y la muerte simbólica del creyente también con él nos libera de la ley que nos permite vivir según el espíritu. Pero que no se les olvide lo que leímos, que es la ley del matrimonio, esta ley matrimonial, lo que Pablo en otras epístolas demarca como la ley del pecado, no la ley del eterno, porque si no, sería tan loco como decir, bueno, listo, se anuló la ley, ahora todos, y lo resumo con este chiste, este pedacito que dice, entra un pastor y se encuentra un diácono con su esposa. Y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pecando? ¿Cómo vas a estar con mi esposa? Eso está mal. Lo dice la palabra. Y él le dice, no, 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 pero eso lo decía la ley. Ya Cristo murió para que yo no tenga que cumplir la ley. Así de tonto sería ese razonamiento si creemos que la ley entera fue abolida y no esta ley del pecado a la cual estábamos sujetos porque nosotros libremente elegimos pecar. Nadie nos obligó a pecar. Tenemos el libre albedrío. ¿Bien? Entonces se rompe esa ley, morimos y ya estamos limpios para poder casarnos con un sumo sacerdote. Dios no se contradice y está hasta en esos pequeños detalles. Está incluso hasta en la letra chica. Y
Otro punto decía que tiene que ser la novia de su pueblo. Bien, era, y ya nos quedan dos diapositivas más, ya casi terminamos, tenía que ser sí o sí de su pueblo, vemos en la historia. Y Dios vine a buscar, a reemplazar a un pueblo. Él desechó a su pueblo y no, el nuevo pacto no es para ellos, es para otras personas. Puede uno hacerse esa pregunta. Romanos 11 nos aclara que no. Y dice así, vamos a buscar Romanos 11. Dice, el remanente de Israel. Digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? Algunos piensan que sí. No voy a decir quiénes. Calculo que algunos sabremos que piensan en la teoría del reemplazo, que Dios ya no está con su pueblo Israel, Él los desechó. Y acá Pablo nos dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo, el remanente de Israel? Y acá él es tajante. En ninguna manera te dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham. Incluso te dice que de la tribu de Benjamín. No quedan más dudas de que Pablo, o podemos creer que él estaba loco y un día decía una cosa y otro día decía otra cosa, o que nunca se contradijo y él creía firmemente en eso. Y de hecho, el nuevo pacto, que todos decimos nuevo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto, lo viejo ya pasó. Mira lo que te dice el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová. Ah, bueno, esto está en Jeremías 31:31, lo que es nuevo pacto. En los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con todo el linaje de Abraham. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos. Recuerden que estamos hablando de este pacto matrimonial, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Algunos pueden llegar a creer, después de leer esto, que la ley no va a existir nunca más, de los 10 mandamientos van a ser desechados. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿De qué ley estará hablando? Estamos acá en el antiguo pacto, por así decirlo, o Tanaj, o Torá. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por un pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, Él jamás desecha a la casa de Israel. De hecho, el nuevo pacto es con ellos. Y en Gálatas podemos saber en 3:29 que, y ahí lo voy a buscar, Gálatas 3:29, 3:29, que dice que, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces están los que creen en que tienen que ser linaje de Abraham, en que tienen que obedecer al Eterno, en que creen que esto es el todo del hombre, obedece a Dios y guarda sus mandamientos, tienen que ser como Rebeca. Tienen que cumplir todas esas condiciones. Y otra cosa que hizo Rebeca, y con esto ya concluimos, que es que ella le dio de beber a los camellos. Y bueno, ¿quién tengo que buscar un camello, ir al desierto y darle de beber un camello? Uno se podría poner a pensar. ¿Ustedes qué piensan? Darles de beber un camello. ¿Qué enseñanza puedo? ¿Acaso la Biblia habla de dar de beber a un sediento? ¿Será que hay algún mensaje por ahí? Y si es así, tenemos que ir a Juan 14, 20, 21 también. Y tenemos que ir acá cuando en Mateo 25, 31, 35 habla del juicio a las naciones y dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Increíble, ¿no?
fui forastero y me recogisteis. Incluso esto que ya estaba escrito en las leyes del Eterno, de ayudar a la viuda, al necesitado, de darles el agua, el manantial de vida. ¿Quién será el manantial de vida? ¿Qué será darle de beber al sediento? ¿Estará hablando solamente de manera física o acaso no solo de pan vivir el hombre? Me pongo a pensar en eso. Entonces tenemos que darle, como hizo ella, de beber al sediento camello que hizo el viaje por el desierto, darle de beber a las personas que están haciendo su viaje por el desierto y que están sedientas, darles de ese manantial inagotable. Y todos creo que coincidimos que eso es la enseñanza del Mesías, la Torá del Mesías, como decimos también. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y quiero entonces, ya concluyendo con esto, que volvamos al principio de todo este camino que hicimos por esta breve que ni siquiera terminamos, pero veo que ya se nos hizo un poquito tarde. Estamos por la mitad de esta hermosa historia, a estas tres preguntas. ¿Nos llevamos algo cuando morimos? ¿Cuántos años tenemos realmente? ¿Y estás preparado, preparada para tu boda, como lo estaba Rebeca? Rebeca fue voluntariamente. Rebeca se encontraba viviendo entre gentiles, pero igual era de la familia de Abraham, el linaje de Abraham. Era virgen. Iba por la milla extra y daba de beber a los sedientos. En conclusión, ¿le estamos dando también de beber a los sedientos? Es lo que yo me ponía a pensar. Y como bien nos enseñaron hoy a la mañana en otro estudio que tuvimos, ¿cómo le puedo dar a otros también lo que yo no tengo? Si yo también estoy sediento, corresponde primero que tome agua, que me hidrate, para poder después ayudar a otros. Si no, de nada me sirve, me desmayo y no ayudo a nadie. Me van a tener que estar viniendo a rescatar. Entonces, concluyendo con eso, esas tres preguntas me gustaría que se queden con ustedes. ¿Nos llevamos algo cuando morimos? ¿Cuántos años tenemos realmente? ¿Y estamos preparados con estas características que tenía Rebeca para encontrarnos con nuestro futuro esposo? En el sentido literal, te habla muchas cualidades que tenía Rebeca para obviamente ser prudente como joven y no unirse en yugo desigual, que eso ya estaría para amplificar mucho más. Pero ya me gustaría preguntarles y concluirles con eso. ¿Alguno que se anime a responder ahora que vimos todo esto? ¿Nos llevamos algo cuando morimos? ¿Cuántos años crees que tienes realmente? ¿Y estás preparado para tu boda? Abro los micrófonos y concluimos con una oración y vamos ahora después a las preguntas y respuestas. Te cedo el micrófono, querida Elizabeth, para concluir con la oración y después abrimos preguntas y respuestas para todos los que tuvieron dudas. Buenísimo, tremendo. Me dejaste pensando, ¿qué nos llevamos cuando morimos? ¿Cuántos años tenemos? ¿Estás preparado para tu boda? No terminé de darme las mismas respuestas, o sea, las respuestas. Creo que estamos ahí. Tremendo, muy lindo, me encantó con la paz que has dado, con la seguridad, con la confianza. Creo que este tema hay que continuar un poquito más. Vamos entonces a cerrar esto con una oración y darle gracias a nuestro Padre Eterno, porque realmente creo que hay características, ¿no? En las que tenemos que cumplir. No somos ciudadanos de este mundo. Papá, te damos gracias, Señor. La verdad, Padre Santo, tu palabra dice de que contemos con alegría los días que vivimos acá. Pero sabemos que no solamente son esos días que vivimos acá, Señor. La pregunta está más allá, sí. ¿Cómo vamos a contar los días o lo que hemos vivido en esta tierra
si no conocemos tus mandamientos, si no conocemos lo que tú nos has dicho y si conocemos, no los ponemos por obra. Por eso, papá, yo creo que desde que te conocemos, escuchando también esta charla, Dios, como Job decía, ahora te conozco, de oídas te había oído. Y Señor, ayúdanos a conocerte. Y creo que realmente son esos los años que hemos vivido con alegría, más allá de una edad cronológica, Señor, en la que hemos fallado, nos hemos equivocado, tantos errores. Pero Señor, que este tiempo, papá, que de oídas te habíamos oído, podamos conocerte y contar con alegría nuestros días. Gracias, Señor, por ayudarnos a preparar para tus bodas. Queremos ser como esas vírgenes prudentes, Señor, que se están preparando para esta boda. Gracias por la vida, Señor, de Miguel. Gracias por Michael, Señor. Gracias porque tú estás hablando, Señor, en las profundidades de su corazón y sé que este es un tiempo que tú lo vas a usar. Estás preparando, Señor, su vida para que vaya a dar de beber a los sedientos. Gracias, Señor, que tú hablas al corazón de todo aquel que te busca, de todo aquel sediento, de todo aquel que tiene hambre. Y gracias, Señor, por este grupo, por esta comunidad, Señor. 180, que nuestro cambio no sea, Señor, 360. Que realmente a medida que vamos caminando, nuestros oídos y nuestros ojos se abran y queramos, Señor, eh, ganar nuevamente, papá, esos tiempos perdidos para poder contar con alegría cuando estemos en tu presencia, habiendo hecho tu voluntad, Señor. Gracias por las viudas, por los huérfanos, papá, y perdónanos por las veces, Señor, que solamente hemos hecho las buenas obras y no te conocíamos. Ambas son buenas, pero primero hay que conocerte. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de Yeshua, y gracias por cada hermano que está en este grupo y en especial por mi hermano Reinaldo, que sé que empezó a contar sus días con alegría. Amén. Amén. Qué hermoso, realmente. Mike, qué linda oración, Eli. Me he gozado mucho y estoy tan feliz de verte compartir, como dije al principio, tan poco tiempo, te he visto crecer tanto y cuando hemos estado en Argentina hemos visto la pasión que tú tienes por buscar la verdad, por encontrar la verdad y realmente es así como tenemos que hacer los estudios, ir conectando todas esas conexiones que has hecho con tanta perfección y excelencia. Gracias, Mike, realmente precioso estudio y acotando un poquito más, también me llama la atención que eran 10 camellos, ¿no? Sedientos, representando a las 10 tribus perdidas. Entonces, hermoso. Muchas gracias.